Hola, mi nombre es José Manuel Pérez Gamboa y a continuación realizaré la presentación de la tesina titulada Metodologías de la enseñanza del inglés en zonas rurales de Chiapas. Esto perteneciente a la materia de seminario de tesis de la licenciatura en idioma de la Universidad IEXPRO, con el asesoramiento de la profesora maestra Gabriela Zip. Como bien se mencionaba, el nombre de nuestra tesina es Metodología de la enseñanza del inglés en las zonas rurales de Chiapas. Pues bueno, el inglés el día de hoy es considerado como una lengua franca y esto es derivado a la cercanía y a la influencia de Estados Unidos con nuestro país, México, puesto que anteriormente no solamente Estados Unidos, sino también el Reino Unido ha hecho que el inglés tome demasiada importancia en diversos contextos como los políticos, los financieros, los empresariales y los diplomáticos. ¿Sí? Asimismo, vamos a poder entender que solamente el 5% de la población mexicana habla o entiende el inglés. Pero cuando nosotros lo reducimos a la parte académica de estos adolescentes que están egresando de secundaria, encontramos que solamente el 79% de nuestros alumnos que egresan del nivel secundaria desconocen el idioma inglés. ¿Sí? Eso, aunado que el estado de Chiapas tiene 12 lenguas autóctonas y un nivel educativo bajo a nivel general, no solamente en la materia de inglés, sino de forma general con todas las materias, el inglés es prácticamente nulo. ¿Sí? Es por eso que es importante abordar este problema y encontrar una estrategia eficaz para mejorar el aprendizaje del inglés. La solución a este problema requiere de una combinación de esfuerzos por parte de los docentes, de las autoridades educativas, de los padres de familia y obviamente de nuestros alumnos. El objetivo de esta investigación es evaluar la metodología de la enseñanza más adecuada para alcanzar un perfil de egreso de nivel B1 en inglés que nos pide como mínimo el marco curricular común de la educación media superior. Y eso a pesar de la coexistencia de las lenguas autóctonas que existen y el rezago educativo. Es por ello que también se plantean al menos 4 preguntas de investigación o 4 preguntas detonadoras. ¿Cuál es la importancia de implementar una metodología de enseñanza más adecuada para alcanzar un perfil de egreso en nivel B1 en inglés, en Ocosingo? ¿Qué metodología sería la más adecuada para un aprendizaje significativo en las zonas rurales, tomando en cuenta los diversos factores de su contexto? ¿Cuáles son las dificultades y propuestas relacionadas con la coexistencia de otras lenguas y el rezago educativo en el aprendizaje del inglés? ¿Cuál es la importancia de identificar las estrategias más efectivas para lograr un aprendizaje significativo? Para ello se han planteado varios objetivos. El general es mejorar el aprendizaje del inglés en nivel medio superior, como una segunda o una tercera lengua, a través de la implementación en aulas de zona rural de Chiapas. Esto para obtener un aprendizaje significativo. En los específicos tenemos 3. Evaluar una metodología que sea la más adecuada para lograr ese perfil de egreso de nivel B1. Diagnosticar los conocimientos previos y estrategias utilizadas en el nivel básico. Y también identificar las estrategias más efectivas para lograr un aprendizaje significativo del inglés. Esto obviamente considerando las diferentes
es dificultades que podemos encontrar, como es la coexistencia y el rezago educativo. Es por ello que tenemos como hipótesis lo siguiente: la implementación de una metodología con actividades lúdicas, contextualizadas, infiriendo sus conocimientos de su lengua autóctona y tomando como base la inexistencia de conocimientos previos, se obtiene un aprendizaje significativo de la lengua inglesa, obviamente, mejorando considerablemente sus calificaciones. En el capítulo 2 del marco teórico tenemos que ver primero el marco contextual e histórico. Tenemos que ver o hablar acerca sobre Chiapas. Chiapas es el octavo estado con mayor población, con aproximadamente 5.5 millones de personas, con capital en Tuxtla Gutiérrez. Uno de los mayores problemas que podemos encontrar en Chiapas es la desigualdad económica, ¿sí? Esto se hace mención porque no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Según la INEGI, el índice de desarrollo humano es la más baja del país, y esto es derivado a una escasa complejidad económica de Chiapas. Por ejemplo, si contrastamos el estado de Nuevo León, que tiene la misma población que Chiapas, pero en Nuevo León se gana 4.5 veces más que en el estado de Chiapas. Según la Coneval, Chiapas tiene una situación de pobreza muy grave, con un 76.4% de la población. Otro que tenemos que tomar es la diversidad cultural que se tiene. En el estado de Chiapas tiene una población pluricultural, y esto se sentaba originalmente de sus pueblos indígenas, los cuales vamos a poder encontrar como el celtal, el xochil, el chol, el zoque, el mame y una gran cantidad de ellos. Ocosingo. Tenemos que hablar de Ocosingo. El municipio cuenta con una población de 234,000 personas aproximadamente. Según la Coneval, el 46% de la población recae en la pobreza extrema y el 46.2% pertenece a la pobreza moderada. Es como le comentábamos anteriormente, esta parte tiene mucho que ver porque estos alumnos no tienen las mismas oportunidades que los demás. Y por último tenemos al plantel, a la Escuela de Colegio de Bachilleres de Chiapas, que en este caso es el CEMSAT 324 Río Blanco, ubicado en el ejido Río Blanco San Vicente, del municipio de Chiapas. Esto fue inaugurado en el 2014. Actualmente se tienen 194 estudiantes de origen indígena y hablantes celtal. Ahora vamos a hablar acerca sobre el marco teórico. Para hablar al marco teórico tenemos que regresarnos a los antecedentes de la educación y a la enseñanza de la lengua extranjera, puesto que para hablar de ello necesitamos ver la educación tradicionalista, puesto que no se va a cuestionar esta parte durante mucho tiempo a lo largo de la historia de la humanidad. Es esta la que se ha implementado, la enseñanza socrática. Pero como toda evolución, esta parte también la enseñanza ha cambiado, y es indispensable que nosotros como docentes tengamos la habilidad de adaptarnos a las nuevas necesidades y a los nuevos contextos. La educación en México está dictada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3, donde nos menciona que es obligatorio. El sistema educativo nacional está compuesto por los niveles básico, media superior y superior en sus diferentes modalidades. En el caso de la básica, está compuesta por los niveles preescolar, primaria y secundaria. Y en la educación media superior está alineada por lo que establece la Dirección General de Bachillerato. La educación media superior y en las zonas rurales.
México fue uno de los primeros países en implementar políticas donde se incluyera el inglés de manera obligatoria, al menos en las escuelas secundarias y en los bachilleratos, y que posteriormente esta fuera incluida en los niveles básicos. En educación media superior es una materia obligatoria. Para poder hablar acerca sobre la enseñanza del idioma inglés tenemos que entender al menos dos cuestiones. Una, la lengua materna, que es aquella que nos enseñan desde que somos pequeños y es la que con las cuales nosotros tuvimos contacto primeramente, pues puede ser a través de nuestros padres o de nuestro propio contexto, y posteriormente las lenguas extranjeras que son aquellas que están relacionadas a un tipo de aprendizaje posterior a la primera, ¿no? O sea, después de que aprendemos una, podemos aprender otra. Asimismo, tenemos que tener en cuenta los retos de la enseñanza en una lengua extranjera, como es el contexto, los factores que directamente están relacionados con con los aprendices, tales como la motivación, eh, todo el contexto como tal. El promedio de nuestros alumnos que nosotros estamos enseñándoles es de aproximadamente 15 años. Y los niveles de inglés que ellos manejan, al menos en bachillerato, al momento de ingreso, es nulo. ¿Sí? Es otro punto que nosotros tenemos que atacar. ¿Sí? Y esto es derivado de diversas circunstancias en el nivel básico en donde no nos entrometeremos. Y por último, la diversidad cultural. Es muy importante tomar en cuenta este punto, ya que, pues bien, se puede atacar como una ventaja o como una desventaja. ¿Por qué? Porque los alumnos ya tienen la habilidad para poder hablar un segundo idioma. Ya lo hablan. Podemos enseñarles una tercera lengua. Ahí nosotros lo podemos utilizar como una ventaja. Algo muy importante, los roles que debemos de tener nosotros como docentes y también los alumnos. Como docentes, nosotros debemos ser parte de un entrenamiento profesional. El profesor debe estar capacitado, no solamente con los conocimientos, sino cómo, ¿verdad? Tenemos también que el docente debe ser parte de la justicia, debe ser justo. El profesor debe adoptar una actitud de amistad en un clima en el aula. La actitud también con respecto a los errores. Enseñar a los alumnos que cometer errores es correcto, también es parte del aprendizaje. El alumno. En el caso de este alumno, nosotros debemos de lograr que nuestro alumno sea un alumno con un nivel, según el marco común europeo de referencia. Nuestros alumnos deben de egresar con un nivel B1, en donde debe ser capaz de comprender los puntos principales de un texto en ciertas situaciones y capaz de producir al menos textos sencillos. La interrelación con otros idiomas, como anteriormente se mencionaba, puede utilizarse como una ventaja o como una desventaja. En este caso lo tomaremos como la primera. Por lo que nos lleva a nuestro último punto, donde se plantea la diversidad de estrategias que se podrían ser idóneas ante un contexto y conocimientos nulos, trazando una línea de implementación de técnicas de ludoaprendizaje, tomando en cuenta las estrategias que podrían implementarse en nuestros alumnos. Entre ellas vamos a tener el método directo, el método de traducción gramatical, el método lingual de audio, el enfoque estructural, la enseñanza del lenguaje comunicativo y la enseñanza basada en inmersión, donde nos enfocaremos, puesto que esta es un enfoque educativo en el cual los estudiantes aprenden un idioma o una cultura
o una cultura extranjera a través de la inmersión total de ese idioma o de esa cultura. Esto significa que el idioma, la cultura extranjera, se utiliza como un medio principal de enseñanza y la comunicación en el aula. En esto los estudiantes están expuestos al idioma o cultura de manera constante y gradual, y se les anima a utilizarlo en situaciones cotidianas y en actividades prácticas. Estas deben de incluir componentes culturales para que puedan comprender mejor el contexto de lo que se está aprendiendo. Y también para mejorar la fluidez y la confianza al uso de un idioma extranjero. Capítulo 3. En esta parte, en el diseño metodológico, tenemos a lo que es el paradigma de la investigación. Para la realización de esta metodología de la investigación se optó por una investigación mixta. ¿Por qué mixta? Es porque en ella nosotros utilizamos la cualitativa, ya que se basa en la recopilación de datos a través de encuestas, entrevistas y observaciones. Y su análisis se realiza mediante la interpretación y la descripción de los resultados. Asimismo, la cuantitativa, mediante estadísticas y cálculos numéricos que permiten medir en los alumnos el nivel de conocimientos significativos a través de diversos recursos evaluativos. Con respecto a la población o universo de estudio, tenemos que el Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel 324, tiene 194 alumnos, de estos cuales 121 son hombres y 73 mujeres. Estos pertenecientes a la lengua materna, el celtal o el tzotzil, y como segunda o tercera lengua al español. La muestra específica es de 90 alumnos, agrupados en 3 grupos, A, B y C, pero hay que tomar en cuenta que esos alumnos pertenecen a primer semestre. Estos se les aplicó una encuesta y se los mantuvo en observación sus niveles académicos al final de cada parcial y del semestre. Tenemos como técnicas de muestreo probabilísticos y no probabilísticos. En los probabilísticos, estas incluyen a un muestreo aleatorio, y esta se puede observar en la investigación que se empleó para la encuesta sobre la didáctica y estrategias de nivel básico. Y en las técnicas de muestreo no probabilísticos tenemos o fue más bien empleada para el análisis de diferentes registros e historiales donde se recopiló información de todos los alumnos actuales y anteriores. Las técnicas e instrumentos de recopilación. Tenemos 3. ¿Sí? Es importante que aquí es donde nosotros seleccionamos las técnicas y los instrumentos adecuados para la investigación y garantizar su validez y su confiabilidad. En este caso elegimos 3. La revisión documental, la prueba escrita y la encuesta. En la revisión documental lo podemos ver en los registros de RGAI y actas de calificaciones. ¿Esto con qué finalidad? Para obtener datos de muestreo, análisis estadístico de población y comparación de seguimiento de calificaciones. Asimismo, lo tenemos en el historial del promedio de la materia de inglés de generaciones anteriores. Y esto lo vamos a poder ver en el anexo 2, donde hacemos una evaluación sobre el promedio histórico y comparamos los resultados generales. Asimismo, tenemos a la prueba escrita, donde hicimos una evaluación diagnóstica. ¿Para qué? Para obtener un diagnóstico sobre los conocimientos previos con los cuales ingresan nuestros alumnos y tener un punto de partida para la creación de estrategias y técnicas. Y por último, tenemos a la encuesta, que ese fue un cuestionario a un grupo de estudiantes. En esta encuesta sobre la didáctica y las estrategias en el nivel básico, ¿sí? Aquí utilizamos la categoría de escala tipo Likert y con el objetivo de observar
el ambiente armónico dentro del salón, identificar las estrategias del docente del nivel básica, reconocer las técnicas empleadas por el docente de nivel básica y examinar los métodos de aprendizaje de nuestros alumnos. Por lo que nos lleva a nuestro capítulo número 4, el análisis de los resultados. Para poder entenderlo tenemos que retomar nuestro instrumento número 3, que es la evaluación diagnóstica. Esta fue presentada a 30 alumnos y con 22 reactivos, donde la mayor calificación, que son 22 reactivos, es el 10. En esta se obtuvieron una media aritmética de 1.8 y una moda de 0.9, con una desviación estándar del 0.75. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nuestros alumnos no tienen los conocimientos de ingreso al bachillerato. Y eso significa que nuestros alumnos no cuentan con un nivel A1 según la MCER. El siguiente que analizaremos es la encuesta, puesto que es necesario realizar un análisis mucho más profunda donde incluya diferentes variables como la motivación, los intereses y el rendimiento de nuestros alumnos, así como también la cultura y el contexto socioeconómico, la disponibilidad de recursos y la capacitación del personal docente. Pero recordemos que esto depende de la percepción de los estudiantes. Utilizamos para su análisis el modelo de Linker, donde nosotros podemos encontrar diferentes dimensiones. En ella vamos a encontrar o vamos a ver a continuación las características que podemos encontrar que más sobresalen. Las primeras 4 es que el docente cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias. El docente no se enfoca exclusivamente en la resolución de libros. La explicación de la gramática inglesa no es un enfoque en la metodología de la enseñanza, y el docente utiliza el inglés como herramienta de enseñanza, pero no siempre. Con esto nosotros podemos inferir que nuestros docentes, o al menos en la percepción de nuestros alumnos, los docentes cuentan con los conocimientos y las habilidades para enseñarla. Pero aquí hay algo muy importante, que el docente no utiliza libros, pero tampoco enseña la gramática y no utiliza el inglés. Asimismo, se infiere que el nivel de inglés aprendido en el nivel básico fue bueno. No utilizan las tecnologías ni herramientas como técnicas. Se enfoca en la traducción. La cultura propia y la extranjera no es tomada en cuenta, y el docente utiliza principalmente los exámenes para evaluar el progreso de los estudiantes. Con eso nosotros podemos inferir que nuestros estudiantes tienen una percepción de que aprendieron, pero en realidad, como se muestra en nuestro instrumento número 3, los alumnos no cuentan con los conocimientos, no utilizan, no exploran nuevas técnicas y se enfocan en la traducción y en la realización del examen como evaluación de progreso. A continuación se presenta una gráfica de barras donde observamos el promedio histórico desde el año 2014 hasta la actualidad en el 2022, que es el semestre que acaba de terminar. En el último semestre nosotros obtuvimos un 8.4. En los semestres anteriores, esta metodología no fue aplicada, por lo que podemos constatar que la aplicación de la metodología de la inmersión del idioma podría ser eficaz en esta parte. Podemos verlo a través de los resultados de las calificaciones de los alumnos. Y por último, como conclusión,
Nosotros podemos decir que esta investigación utilizó la metodología de la enseñanza basada en la inmersión en el idioma, la cual se comprobó mediante la evaluación de resultados obtenidos por los estudiantes. Estos resultados que mostraron una mejoría significativa en el idioma inglés, por lo que indica que la metodología utilizada es efectiva. Pues esto se adquiere a través de la exposición y la práctica constante, donde el alumno se involucre activamente en su proceso, utilizando situaciones cotidianas y de contexto, y la exposición de medios en el idioma objetivo a través de trabajo en parejas o en grupos. Esta investigación utilizó esta metodología durante el semestre 2022A y se evaluó a los estudiantes bajo esta metodología. Los resultados mostraron una mejoría significativa en el nivel de inglés en los estudiantes, lo cual nosotros podemos comprobar a través del historial de calificaciones, lo que nos indica que esta metodología que estamos hablando es efectiva. Los estudiantes mejoraron su habilidad para comprender y expresarse, y se puede observar una mayor confianza en la capacidad de comunicación. En conclusión, la metodología de la enseñanza basada en la inmersión en zonas rurales se ha demostrado como una estrategia efectiva para mejorar el nivel de inglés en los estudiantes. La investigación en este estudio, que tuvo como objetivo evaluar una metodología y encontrar cuál era la más adecuada para la enseñanza del inglés en zonas rurales de Chiapas. Y se concluye que es la inmersión, que es la más efectiva. Pues esto ayuda a aumentar la exposición y la práctica del idioma. ¿A través de qué? A través de actividades que se pueden realizar fuera del aula, como las excursiones, los eventos culturales o programas de intercambio o intercambio con hablantes nativos del idioma. Lo más importante es que permite adaptar las actividades y estrategias a las necesidades y a las realidades de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para ayudar a desarrollar esas habilidades comunicativas y que sean más efectivas y que al final de cuentas sean capaces de conocer una cultura y dar a conocer su propia cultura. En esta metodología es importante mencionar que para su implementación necesita formación de docentes, creación de programas de intercambio. Puede ser esto a través de videollamadas, no necesariamente presencial con una persona extranjera, sino puede ser de forma digital. Actividades fuera del aula, como eventos culturales, excursiones o programas de voluntariado, donde podamos incluir inclusive a la comunidad. El uso de tecnología, donde nosotros podemos tener acceso a herramientas como videos, audios, músicas o herramientas digitales o recursos digitales. Y por último, una evaluación continua, que es lo más importante, porque tenemos que evaluar continuamente el progreso y ajustar la metodología si en caso de que fuera necesario. Eso trae como resultado un aprendizaje significativo, un aumento de confianza y una adaptabilidad a las necesidades y realidades de las zonas rurales. Para ello, nosotros debemos incluir la utilización en nuestra aula, los recursos audiovisuales como videos, grabaciones, música o cualquier otro medio digital. Organizar actividades con nuestros estudiantes fuera de clases. Fomentar la lectura. Utilizar las tecnologías como una herramienta de aprendizaje. Incorporar la cultura, tanto extranjera como la nuestra. Y utilizar técnicas de aprendizaje como el aprendizaje basado en problemas o en proyectos. Utilizar siempre la evaluación continua. Y por último, establecer siempre las metas y los objetivos para el aprendizaje. Y por último, quisiera
dar un agradecimiento a Dios, a la familia y a los amigos por el apoyo y por la comprensión durante esta aventura. Y quisiera darle mi más sincero agradecimiento a mis profesores que con su valiosa orientación y paciencia y apoyo incondicional coadyuvaron a que se cumplieran mis metas. Gracias.